Relatos sobrenaturales. La criatura que llamaba desde el bosque. Mi padre tenía una pequeña cabaña en medio del bosque. Era un lugar hermoso durante el día, pero después de que oscurecía, todo cambiaba. Los árboles parecían más altos, el viento sonaba diferente, y algunas noches se escuchaban voces. Mi padre siempre decía lo mismo: si escuchas a alguien llamándote desde el bosque, no respondas. Una noche de invierno estábamos cenando cuando escuchamos una voz afuera. ¡Papá! Mi padre dejó caer el tenedor. Mi hermano pequeño se levantó. ¿Quién es? Mi padre se puso pálido. Nadie. La voz volvió. ¡Papá, ayúdame! Era exactamente la voz de mi hermano, pero mi hermano estaba sentado junto a nosotros. Mi padre apagó las luces. Nadie mire por las ventanas. La voz continuó durante varios minutos. Después cambió. Mamá. Ahora era la voz de mi madre. Luego cambió nuevamente. Abuelo. Y después comenzó a utilizar mi propia voz. Tengo miedo. Mi padre se acercó a mí. No importa lo que escuches, no respondas. Entonces algo golpeó la puerta. 3 veces. Toc, toc, toc. Todos nos quedamos en silencio. Después escuchamos una respiración, muy cerca, como si alguien estuviera pegado a la puerta. Mi padre tomó un rifle y se quedó esperando. Durante casi una hora no ocurrió nada. Finalmente amaneció. Cuando abrimos la puerta, no había nadie, pero había huellas alrededor de la cabaña. Eran enormes y caminaban en círculos. Mi padre siguió las huellas hasta el bosque. A unos 100 metros encontró algo clavado en un árbol. Era una fotografía. En ella aparecíamos todos nosotros cenando la noche anterior. La fotografía había sido tomada desde fuera de la cabaña. Mi padre regresó corriendo. Nunca volvimos a la casa, pero hace unos meses recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté. No había nadie. Solo escuché una respiración. Después una voz dijo: ¿por qué dejaron la puerta abierta? La llamada terminó. Desde entonces, algunas noches escucho 3 golpes en mi puerta, y cuando miro por la mirilla, hay alguien parado afuera, pero nunca se mueve. El monstruo que vivía bajo el puente. Cuando era niño, mi madre me prohibió acercarme a un viejo puente de madera. El puente atravesaba un río y conectaba nuestro pueblo con una zona abandonada del bosque. La gente decía que allí vivía una criatura. Algunos la llamaban el hombre del río. Otros simplemente decían que era un animal. Yo quería descubrir la verdad. Una tarde fui con mi mejor amigo. Caminamos hasta el puente. Debajo había una pequeña cueva. Escuchamos algo. Respiración. Mi amigo encendió la linterna. ¿Hay alguien ahí? Nada. Entonces vimos una mano. Era larga y gris. Se escondió rápidamente. Salimos corriendo. Pero esa noche ocurrió algo extraño. A las 2 de la madrugada escuchamos agua caer en el patio. Mi madre se levantó. Yo miré por la ventana. Había barro por todas partes. Y en medio del patio había huellas. Parecían de una persona. Pero cada pie tenía 6 dedos. La mañana siguiente, mi amigo desapareció. La policía lo buscó durante días. No encontraron nada. Una semana después recibí un mensaje desde su teléfono. Decía: estoy debajo del puente. No sabía cómo podía ser posible. Decidí ir. Cuando llegué, escuché su voz desde la cueva. Ayúdame. Entré. La linterna iluminó el fondo. Mi amigo estaba sentado contra una pared. Parecía estar bien. Corrí hacia él. Pero se levantó lentamente. Pensé que nunca vendrías. Entonces sonrió. Sus dientes eran demasiado largos. Retrocedí. Tú no eres mi amigo. La criatura inclinó la cabeza. No. Detrás de ella aparecieron otras figuras. Todas tenían la misma cara. La cara de mi amigo. Corrí sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó con él. Pero desde aquella noche, cuando paso cerca de un río, escucho una voz debajo del agua. Siempre dice: ven a buscarme. Los ojos entre los árboles. Mi hermana desapareció durante una excursión familiar. Tenía 12 años. Nos encontrábamos caminando por un bosque cuando comenzó una tormenta. Todos corrimos hacia el automóvil, pero cuando llegamos, mi hermana no estaba. La buscamos durante horas. La policía llegó con perros. Nada. Al tercer día encontramos su mochila.
Estaba colgada de una rama a más de 2 metros del suelo. Dentro estaba su teléfono. Tenía una grabación. La policía la reprodujo. Se escuchaba a mi hermana respirando. Después decía: «Hay alguien detrás de los árboles». Silencio. No sé qué es. Otro silencio. Y finalmente, tiene los ojos blancos. La grabación terminaba. Durante semanas seguimos buscando. Nunca la encontramos. Pero un año después regresé al bosque. No sé por qué. Quizá necesitaba cerrar aquella historia. Llegué al lugar donde habían encontrado su mochila. Entonces vi algo entre los árboles. 2 luces blancas. Pensé que eran reflectores. Me acerqué. Eran ojos. Una figura alta estaba escondida entre los troncos. No tenía rostro. Solo 2 ojos completamente blancos. Retrocedí. La criatura no se movió. Entonces escuché una voz. «¿Por qué tardaste tanto?» Era mi hermana. Sentí que las piernas me fallaban. «¿Dónde estás?» La criatura señaló detrás de mí. Me giré. No había nadie. Cuando volví a mirar hacia el árbol, la criatura había desaparecido. Pero escuché pasos detrás de mí. Corrí hasta el automóvil. Antes de entrar, escuché la voz de mi hermana. «No te vayas». Miré por última vez hacia el bosque. Había docenas de ojos blancos entre los árboles, y todos me estaban mirando. La criatura de la nieve. Mi abuelo murió en una tormenta de nieve. Durante años pensé que simplemente se había perdido, pero antes de morir dejó una nota. Solo tenía una frase: «No sigas las huellas». Nunca entendí qué significaba, hasta que regresé a su cabaña muchos años después. Era invierno. Había una enorme cantidad de nieve. Alrededor de la casa encontré huellas. Eran de pies humanos. Pero había algo extraño. Las huellas comenzaban en medio del bosque y terminaban frente a la puerta. No había huellas alejándose. Entré. Todo estaba cubierto de polvo. Entonces escuché un ruido en el piso superior. Subí lentamente. Encontré una habitación que nunca había visto. En las paredes había fotografías. Cientos. Personas desaparecidas. Excursionistas. Cazadores. Niños. Familias enteras. Todas habían desaparecido en ese bosque. Entonces encontré una fotografía de mi abuelo. Detrás de él había una criatura. Era enorme. Su cuerpo estaba cubierto de pelo blanco. Tenía brazos largos y una cabeza demasiado pequeña. En ese momento escuché un golpe en la ventana. Miré. La criatura estaba afuera, a menos de 1 metro del cristal. Sus ojos eran completamente negros. Retrocedí. La criatura levantó una mano y señaló la nieve. Miré hacia abajo. Había nuevas huellas. Entraban desde la ventana. Pero no había vidrio roto. La criatura ya estaba dentro. Corrí hacia la puerta. Antes de salir escuché una voz detrás de mí. Era la voz de mi abuelo. «Te dije que no siguieras las huellas». Salí corriendo. Nunca regresé. Pero todavía tengo la fotografía. Y cada invierno aparece algo nuevo en ella. Una huella más. Cada vez más cerca de la cámara. El niño que no tenía sombra. Mi esposa y yo nos mudamos a una casa cerca del bosque. Todo parecía normal. Hasta que nuestro hijo comenzó a hablar de un niño que veía entre los árboles. «Se llama Tomás», nos decía. Pensamos que era un amigo imaginario. Pero un día nos preguntó: «¿Por qué Tomás no tiene sombra?» Nos miramos. Le dijimos que probablemente estaba jugando. Una tarde nuestro hijo desapareció durante 20 minutos. Lo encontramos detrás de la casa. Estaba sentado junto a un árbol. Y no estaba solo. Había otro niño sentado frente a él. Cuando nos acercamos, el niño se levantó y corrió hacia el bosque. Mi esposa gritó: «¡Espera!», pero desapareció entre los árboles. Nuestro hijo dijo: «No lo sigas». «¿Por qué?». «Porque no es un niño». Esa noche le preguntamos qué quería decir. Nos contó que Tomás vivía en el bosque, que nunca dormía, que siempre estaba observando, y que una vez le había dicho: «Cuando crezca voy a usar tu cuerpo». Pensamos que era una pesadilla. Hasta la madrugada. Escuchamos pasos en el pasillo. Abrí la puerta. Mi hijo estaba parado frente a la ventana. «¿Qué haces?». No respondió. Me acerqué. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Entonces mi esposa encendió la luz y gritó. Mi hijo estaba frente a nosotros, pero su sombra seguía junto a la ventana. La sombra comenzó a moverse sola.
Levantó lentamente una mano. Mi hijo comenzó a llorar. Papá, él ya entró. Las luces se apagaron. Cuando volvieron, mi hijo estaba desmayado. Desde aquella noche nunca volvió a hablar de Tomás. Pero hace una semana encontramos pequeñas huellas alrededor de nuestra casa, y esta vez no eran de un niño, eran de algo que caminaba sobre 4 patas. El bosque que cambiaba de lugar. Mi padre desapareció hace 20 años. Salió a cazar y nunca regresó. Lo extraño fue que conocía perfectamente el bosque. Era imposible que se hubiera perdido. Antes de desaparecer dejó un mapa. En él había marcado un lugar con una X. Nunca supimos qué significaba. 20 años después decidí buscarlo. Seguí el mapa. Después de varias horas encontré una parte del bosque que no aparecía en ningún registro. Los árboles eran enormes y estaban completamente torcidos. Seguí caminando. Entonces encontré una cabaña. La puerta estaba abierta. Entré. En la pared había cientos de fotografías. Todas mostraban personas. Reconocí algunas. Eran personas desaparecidas del pueblo, pero había una fotografía que me dejó sin respiración. Era una fotografía mía. Yo aparecía caminando por el bosque. La fecha indicaba que había sido tomada hacía 20 años, antes de que yo hubiera nacido. Entonces escuché una voz. «Llegaste tarde». Me giré. Mi padre estaba sentado junto a la chimenea. Parecía exactamente igual que en las fotografías. No había envejecido. «Papá». Él se levantó. «No debiste venir». Le pregunté dónde había estado. Miró hacia la ventana. «Aquí». «¿Durante 20 años?» «Para ti han pasado 20 años». Se acercó. «¿Para este bosque?» «No». Entonces escuchamos algo caminando afuera. Mi padre cerró la puerta. «No hagas ruido». «¿Qué es?» Él respondió. «El bosque». Pensé que estaba loco, hasta que los árboles comenzaron a moverse, no por el viento. Se estaban desplazando. Las ramas se arrastraban sobre el suelo. Los troncos cambiaban de lugar. El camino desapareció. Mi padre me miró. «Ahora entiendes por qué nadie encuentra este lugar. ¿Podemos salir?» Él negó con la cabeza. «Quizá». «¿Cómo?» Señaló la puerta. «El bosque siempre deja salir a uno». Miré hacia afuera. Había una criatura parada entre los árboles. Tenía mi rostro. Mi padre susurró. «Pero primero tienes que decidir cuál de los dos eres tú».